Buenos días, ingeniera. Somos el grupo número 5, conformado por Mesa Alejandro, Bermúdez John, Angamarca Milton, Bajaña Justin, Baque María y Figueroa Jorge. Técnicas para la recolección de información de datos. Las técnicas de recolección de datos son de distintas formas o maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas la observación directa, el análisis documental, el análisis de contenido, etc. Las investigaciones no tienen sentido sin las técnicas de recolección de datos. Estas técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Cada tipo de investigación determina las técnicas a utilizar y cada técnica establece sus herramientas e instrumentos o medios que serán empleados. ¿Cómo deben ser las técnicas? Las técnicas deben ser así válidas como el MIDE realmente desea medir y su eficacidad para predecir el comportamiento de los fenómenos que estudiamos y serán confiables cuando estén en relación con factores tales como la consistencia, exactitud de los resultados. Si se volviese a aplicar el resultado debería ser muy parecido o en dichos casos similar. ¿Cuándo deben aplicarse? Deben aplicarse durante todo el proceso de la investigación, tanto para conformar el marco teórico como el marco metodológico. En el marco dependemos como de la consulta bibliográfica y su afiche, mientras que en el metodológico, por ser trabajo operativo de desmenuzar y estructurar las variables, se requiere el manejo de instrumentos más detallados. Los instrumentos de recolección de datos. Bueno, un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que se pueda valer el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información. Bueno, esto está relacionado con que es un método el cual sintetiza toda la labor previa a la investigación y resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y por lo tanto a las variables o conceptos utilizados dentro de la investigación. ¿Qué técnicas existen para recolectar datos? Bueno, se dispone de una gran variedad de técnicas tanto cuantitativas como cualitativas y cada técnica tiene ventajas y desventajas. La cuestión más importante relacionada a la recopilación de datos es seleccionar la técnica adecuada que nos proporcione la información o evidencia que sirva para responder las preguntas que tiene el evaluador. Y generalmente se utilizan 2 o 3 técnicas para complementar el trabajo de cada una y ayudar a asegurar una evaluación completa respecto a la investigación que se está haciendo. ¿De dónde se recolecta la información? Para recolectar información se depende de lo que esté disponible y existen 2 tipos de fuentes, las cuales son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias es donde se obtiene información por contacto directo con el sujeto de estudio, por medio de observación, cuestionarios o entrevistas. Y las fuentes secundarias es un dato que no es recolectado directamente, sino que se aprovechan de aquellos que previamente ya han sido recogidos por otras personas, ya sean ensayos o informes. Instrumentos de recolección de información de datos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el cuaderno de notas, ficha de campo y lista de cotejos. ¿Con qué objetos se usan los instrumentos de recolección? Ellos se los utilizan con el objeto de estandarizar una de las técnicas de estudio que va a seleccionar el individuo. En el caso del cuaderno de notas, la ficha de campos y la lista de cotejos nos permite medir fenómenos empíricos y están diseñados para obtener información de la realidad. Con ellos nos garantizan la validez y la fiabilidad de la información. Según el autor Llano en 2006, es tratar de evitar que el investigador introduzca sesgos o distorsiones sistemáticas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mediante los instrumentos de recolección de información de datos vamos a tener una certeza de que estamos haciendo las cosas bien y no estamos desorganizando las ideas o yéndonos por otros lugares. El cuaderno de notas es imprescindible para una investigación en donde se anota todo lo importante y todos los avances de la investigación. Bueno, es donde el investigador recurre para ver cómo está estructurado su avance y cómo lo lleva, para que él sepa hacia dónde ir y dónde estuvo. Debe de tener un lenguaje claro y debe ser ordenado. Luego tenemos otra herramienta, otro instrumento, la ficha de campo. Dentro de la ficha de campo
¿Por qué se le llama ficha de campo? Se llama ficha de campo porque es realizada en un estudio de campo donde se estudia a un sector determinado de individuos para sacar alguna bibliografía, una nota o un proceso de seguimiento. ¿Ya? Todo debe ser en la ficha de campo, debe tener un orden, ya sea cronológico o de importancia de hechos. Bueno, y luego tenemos la lista de cotejos. Son conjuntos de palabras, frases u oraciones donde se redacta de manera acertada las tareas, procesos, acciones que se desean evaluar, ya, dando como resultado un aprendizaje que se lo puede valorar y evaluar alguna tarea mediante un lapso de tiempo, donde aquí tenemos la estructura que aquí podemos poner a cualquier aspecto a evaluar y mediante el lapso de tiempo podemos ver si el individuo completó o no dicha actividad. La entrevista. La entrevista es una conversación que está planificada. En ella el entrevistador hace una serie de preguntas y temas para debatir, con el fin de recolectar información. La entrevista se puede dar de diferentes maneras, mediante teléfonos, videoconferencias, etc. Cabe recalcar que en algunos casos es preferible la interacción personal con el entrevistado, ya que también nos puede brindar información que no sea verbal, por ejemplo las señas. Como tal, la entrevista es un diálogo entablado entre dos o varias personas. La persona que entrevista es quien realiza la formulación de preguntas para que el entrevistado pueda responder. La técnica de la entrevista es muy utilizada para las investigaciones y para algunos tipos de diferentes campos. Ventajas de la entrevista. Las ventajas de la entrevista está que es aplicable para toda persona, para cualquier tipo de persona, es decir, para discapacitados, etc. Permite obtener información específica. También permite estudiar aspectos psicológicos o también de otra índole, que se desee profundizar en el tema. También permite captar mejor el fenómeno estudiado, ya que permite observar la comunicación que no es verbal. Tipos de entrevista. La entrevista estructurada. La entrevista estructurada es aquella en la cual el entrevistador tiene una serie de preguntas que ya están previamente definidas y en ella el entrevistador las aplica de manera estrictamente. Se elabora un formulario, o sea, se hace una serie de preguntas o temas. Los sujetos eligen la respuesta de 2 a 3 o pocas alternativas. Los comentarios de las explicaciones son las mismas para todas. Las ventajas. Las respuestas son cortas. La información es fácil de entender. El entrevistador no requiere un gran entrenamiento para hacer este tipo de entrevista. La información puede ser muy superficial. También limita la posibilidad de profundizar en un aspecto determinado y es difícil obtener información confidencial. Todo esto porque las respuestas suelen ser cortas. Entrevista no estructurada. Este tipo de entrevista es una técnica que consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas que se vayan surgiendo durante la entrevista. La entrevista no estructurada es flexible y es abierta. El entrevistado también cuenta con la libertad de dar cualquier tipo de respuesta. Se utiliza un instrumento para que se guíe mediante los temas y preguntas. Y también es útil para estudios explorativos y descriptivos. Las ventajas es que es adaptable y aplicable para toda clase de sujetos en diversas situaciones. También permite profundizar en lo que es los temas de intereses. Orientan hipótesis cuando se exploran nuevas áreas. Desventajas. Requiere mucho tiempo y por lo tanto también es difícil por eso. Limita para las personas con problemas de la palabra. También se requiere habilidad y técnica para obtener información y mayor conocimiento respecto al tema. Tipo de entrevista informal. Esta no está guiada por una serie de preguntas determinadas. El entrevistador tiene claro los temas que quiere indagar y los introduce de manera espontánea en la conversación. Muchos expertos defienden que este tipo de entrevista es la mejor opción para descubrir al candidato idóneo. A continuación, mi compañera María José. Tipos y diseño de encuestas. Las encuestas son un método de investigación de mercados en las cuales nos permite obtener información específica de una muestra de la población mediante el uso de cuestionarios estructurados, las cuales se utilizan para obtener ciertos datos precisos de las personas encuestadas. Tipos de encuestas según sus objetivos.
Ya, en esta encontramos encuestas descriptivas y encuestas analíticas. Las encuestas descriptivas, bueno, estas encuestas buscan crear un registro de actitudes o condiciones en la cual presenta datos dentro de una población en un momento determinado. Bueno, es decir, en el momento en el que se realiza la encuesta, puede ser un ejemplo preguntando cuántas horas al día pasa en las redes sociales, lo que es encuestas analíticas. A diferencia de encuestas descriptivas, bueno, el objetivo no solamente es evidenciar un problema, sino que esta de aquí también nos ayuda a explicar y describirlo para así poder encontrar una mejor solución. Por ejemplo, puede ser buscar o averiguar si existe una relación entre el nivel de educación y el hábito lector. Entonces, esto quiere decir que en esta se plantean ambas preguntas y sobre todo se basa en lo que es el nivel de escolaridad y el número de libros que leyó el último año. También tenemos lo que es tipos de encuestas según la clase de preguntas. En esta de aquí encontramos la de respuestas abiertas y la de respuestas cerradas. Estas de respuestas abiertas son donde las personas responden libremente a una pregunta planteada y la cual a su vez tiene desventaja. Pero sin embargo, el problema de este tipo de encuesta es que es muy difícil de medir y la cual por el contrario se deben aclarar ciertas respuestas. Lo que es de respuesta cerrada, el encuestado debe elegir una de las posibles opciones, en la cual la principal ventaja es que son más difíciles de medir, pero sin embargo, en estas ocasiones, ninguna de las opciones refleja el pensamiento de los participantes, ya que con esto se puede incluir la opción otros. Encontramos también tipos de encuestas según medio de comunicación. Ya, lo que es según una encuesta de medio de comunicación, encontramos encuesta por teléfono, por vía telefónica, encuesta por correo, encuesta online y encuesta personal. Lo que es encuesta por correo, bueno, en esta consiste en enviar un cuestionario a través de un servicio postal y luego de ellos, de ser respondido, pues de asimismo ser regresado al remitente. Lo que es en vía telefónica, en esta de aquí consiste en realizar un cuestionario a través de una llamada telefónica, ya que esta permite que el encuestador deba ir capturando la respuesta al encuestado. Lo que es encuesta personal, en esta de aquí se efectúa de manera presencial, ya que con el entrevistador se puede realizar preguntas llenando alguna ficha y esta de aquí puede entregar un tipo de cuestionario al entrevistado para que él mismo lo responda. Lo que es encuesta online, este de aquí consiste asimismo en realizar un cuestionario ya utilizando el internet como un medio de distribución. Estas encuestas online se caracterizan principalmente por ser económicas y tener un mayor índice de respuesta. A continuación, voy a continuar haciendo un resumen para agrupar y sintetizar todo el tema. Las técnicas de instrumento para recolección de información de datos. Estas son usualmente unas formas de que se pueden obtener información, apuntes o alguna clase de idea. Esto para apoyar al investigador a crear algún archivo, dato o algo parecido. Estas se pueden recolectar de fuentes primarias, y de fuentes secundarias, que son directamente o indirectamente la información que uno quiere obtener. Estas pueden aplicarse en todo momento, es mejor decir, deben aplicarse en todo momento como para hacer alguna investigación o marco teórico. Los instrumentos de recolección de información de datos pueden ser cuadernos de notas, fichas de campo y lista de cotejos. Entre estos instrumentos se tiene que tomar en cuenta de que son una forma de recolección de datos o como para tenerlos como apuntes. En estas técnicas de recolección de datos pueden existir tanto las cualitativas como las cuantitativas, con el objetivo que se les utiliza para la estandarización de la técnica de estudio seleccionada, es decir, es tratar de evitar que el investigador introduzca sesgos o distorsiones sistemáticas. También existe lo que es la entrevista. La entrevista se puede dar de varias formas. Por ejemplo, la estructurada, la cual son preguntas y respuestas ya seleccionadas. La no estructurada, que son preguntas seleccionadas, pero la respuesta es de forma libre. Y la informal, que no hay tanto respuestas como preguntas. Todo es directamente lo que quiere el entrevistador como el entrevistado. También existe lo que son las encuestas. Las encuestas son de distintos tipos, por ejemplo, de respuesta abierta y de respuesta cerrada, las cuales son de una respuesta libre que uno puede dar o de una respuesta que ya está seleccionada y uno tiene que buscar cuál es la que más le apetece. Entre los tipos de encuestas también pueden existir lo que son las encuestas por correo, que usualmente se mandan por ahí mismo, las vía telefónica, encuesta personal y encuesta online. Muchas gracias.